¿qué tal? Yo soy Keida Aguilar, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Orinoquía. Y hoy les voy a hablar sobre cómo un partido comunista y revolucionario con ideología marxista, leninista, maoísta y pensamiento Gonzalo, hecha por maestros originada en el Perú, ocasionó un conflicto armado interno que dejó alrededor de 70.000 víctimas y desaparecidos. También lo que les hablaré está basado en el libro La Cuarta Espada, escrito por el periodista peruano Santiago Roncagliolo, y se entrelaza con el modelo tridimensional del análisis crítico del discurso de Fairclough. Quiero resaltar que para Sendero Luminoso la educación ha sido una de las herramientas claves para tener incidencia en gran parte del sur de Perú entre los años 1980 al 2000. Entre el capítulo 2 y 3 de la primera parte del libro mencionan el tema de la educación y la importancia de esta en el accionar de Sendero Luminoso, pues por parte de sus líderes. Un fragmento que en lo personal da partida a comprender el porqué de la educación es el siguiente. El ideal universitario de Mariátegui comprendía el gobierno de la universidad por los estudiantes, la libre asistencia a las aulas, la creación de cátedras paralelas, el derecho de tacha contra los profesores reaccionarios y la fundación de las universidades populares. El mariateguismo es un concepto utilizado para definir el desarrollo del marxismo e indigenismo en el Perú, fundado por José Carlos Mariátegui, político y filósofo marxista más influyente en todo Perú. Esta concepción estuvo muy presente en el ámbito educativo y, como bien sabemos, las universidades son instituciones con fines ocultos. Con esto quiero decir que la universidad sirve para expandir nuestros conocimientos o, en casos muy severos, para adoctrinar a las mentes más débiles sin criterio personal. Entonces, los líderes de Sendero Luminoso crecieron y se educaron con esta ideología del marxismo, fueron a las universidades y creían que la salvación del Estado peruano era el comunismo. Volviendo al texto, este nos narra a grosso modo en ciertos fragmentos sobre cada uno de los cabecillas de esta guerrilla urbana. Sin embargo, con Abimael Guzmán, el escritor de La Cuarta Espada, enfatiza cómo la mentalidad de este líder se va construyendo y asimismo va planeando su táctica para lanzar su golpe en las comunidades rurales en especial. Uno de los fragmentos es: a partir de los años 60 y a mediados de los 70, ese sería el trabajo político de Abimael y los suyos. No controlarían armas ni sindicatos, ni dirigirían manifestaciones, pero lentamente se adueñarían de las cabezas de los estudiantes en toda la región. Otro fragmento es: en esa facultad de educación y bajo ese control ideológico se formaban 500 estudiantes por curso que se convertirían en maestros escolares, universitarios y técnicos a lo largo de toda la Sierra Sur. Abimael era consciente de eso y le sacó el máximo provecho a su posición. En sus propias palabras, el movimiento estudiantil se fue propagando a las provincias ayacuchanas. De esta forma, Roncagliolo nos da a entender que gran parte del texto está escrito en pretérito imperfecto, ya que este tiempo verbal indica un principio, pero no concreta un fin. Y en el libro, el fin de cada capítulo da la apertura a una nueva historia sin cerrar por completo el anterior. Ahora bien, el discurso como práctica discursiva. Fairclough nos plantea que cualquier evento discursivo comporta procesos de producción textual, distribución y consumo, y la naturaleza de estos varía en diferentes tipos de discurso de acuerdo a los factores sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar lo que se comprende del texto o esos temas implícitos que hay, como la ideología gonzalista. En el libro se denomina como la cuarta espada del comunismo debido a que Abimael, alias presidente Gonzalo, seguidor de estas revoluciones comunistas de diferentes partes del mundo, se consideraba sucesor directo
de Karl Marx, Lenin y Mao Zedong. Ahora bien, aunque Abimael nunca quiso ser una autoridad académica durante la década del 70, ejerció el cargo de director universitario de personal en la Universidad de San Cristóbal, desde donde depuraba ideológicamente a catedráticos y trabajadores y así dejando a sus futuros peones, camaradas y demás participantes de Sendero Luminoso. Los textos educativos habituales, los del Estado peruano, estaban llenos de poemas a la patria, que elogiaban al maestro, al profesional y al policía. Pero en los pueblos andinos no habían maestros ni profesionales, y los policías que habían solían cometer abusos. En cambio, en los textos de Sendero Luminoso hablaban del pan, del trabajo en el campo, de cosas concretas y cercanas para esta población. Los textos del Estado estaban llenos de dibujos alegres y los textos subversivos llevaban fotos. Así los senderistas proclamaban que el Estado daba la espalda al mundo real y se erigían como los únicos intérpretes autorizados de este mundo. Así que de manera ilustrativa, los niños crecían sensibilizados a esas diferencias sociales y representaban un caldo de cultivo perfecto para el adoctrinamiento ideológico. Entonces, en esta misma línea se entiende que los gobernantes nunca entendieron el poder de la educación. En el mismo libro describe que los mandatarios peruanos consideraban la educación como abstracta, invisible y por eso siempre la han despreciado. Esto también explica por qué el grupo más sanguinario de la historia peruana estuvo dirigido por maestros. En esta parte de discurso como práctica social, debemos comprender que todo discurso tiene efectos políticos e ideológicos. Y para este punto, el presidente Gonzalo ya había en la mente del más pequeño al más joven o adulto revolucionario. Y los fundamentos principales, según el Estado peruano por el cual estaba pensado el gonzalismo, son los siguientes. El marxismo como la creencia en la supuesta inevitabilidad de un tránsito evolutivo que llevaría a las sociedades humanas del capitalismo al comunismo. El leninismo como la idea de que la revolución sería posible por obra del proletariado constituido como una máquina de guerra. Y finalmente el maoísmo, recogiendo la experiencia de la revolución china y el concepto de guerra popular. Y pues de esta manera el gobierno peruano lo ha concebido. Sin embargo, para Abimael, sus fundamentos en esta ideología son el uso de la violencia, el culto a la personalidad, el anticapitalismo radical y ajusticiamientos de clase. Es entonces que todas estas comunidades que fueron dominadas fue por falta de educación completa que les permitiera generar un criterio personal frente a esas situaciones que vivía el país en el momento. Y lo único que les quedó fue seguir esa ideología impuesta por medio de la educación, que veníamos hablando de los libros, la violencia y terror, normalizando con el tiempo estos actos bélicos que sostienen las relaciones de poder. A modo de conclusión, la violencia no se reconoce como el fundante ideario de Sendero Luminoso, sino más bien como una desviación y exceso que éste tuvo. También Sendero Luminoso no fue un grupo terrorista, sino que se entendió en ese contexto que estaban surgiendo como una alternativa política para superar estos problemas y que pues luego fracasaría por renunciar a sus propios ideales. También se debe comprender que las dinámicas sociales son cambiantes, como lo es también los escenarios educativos, y de ahí la necesidad de tener lentes críticos que permitan analizar el orden y las estructuras establecidas a nivel de las prácticas y las políticas educativas. También aquellos discursos y verdades que se instalan de manera hegemónica, ya que el lenguaje es la principal herramienta de mediación a través de la cual se surge y nace el aprendizaje.